Reciban un cordial saludo del Consejo de Comunicación a todos quienes se han dado cita a este conversatorio virtual, Violencia Política y Medios de Comunicación. Gracias a quienes están conectados a través de las distintas redes oficiales del Consejo, en especial nuestra gratitud con el selecto grupo de panelistas que nos acompañan en este encuentro, que busca sensibilizar a periodistas, trabajadores y responsables de medios y ciudadanía en general sobre la necesidad de prevenir y erradicar la violencia política en espacios mediáticos, como una forma de aportar a la construcción de una cultura de paz y fortalecer la democracia. Cabe mencionar que este evento es parte de una agenda especializada que la institución viene desarrollando para promover la libertad de expresión en el actual proceso electoral, donde estamos a vísperas de elegir presidente y vicepresidente. El tema propuesto responde a la necesidad de caracterizar algunos rasgos de la violencia política. Si bien en la normativa ecuatoriana no consta como tal, tanto la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Código de la Democracia la definen en un marco específico. En esta última consta como violencia política de género, entendida como aquella agresión cometida por un grupo de personas o persona directa o indirectamente contra mujeres vinculadas a la esfera política o causas relacionadas a derechos humanos, con el fin de mermar su cargo o labor. Este incluye intimidación, expresiones denigrantes, afectaciones a su carrera e imagen, entre otros conceptos. Este concepto nos acerca a la idea de lo que puede significar esta clase de violencia, aplicada a todas las personas y su incidencia en el pleno ejercicio de los derechos políticos. Particularmente, con el tema que hoy nos convoca, sus expresiones en medios de comunicación como invisibilización, estigmatización, sesgo, manifestaciones de odios, etc., teniendo además como eje central del debate las elecciones 2021. Es un gusto presentar a nuestro primer ponente, Esteban Rom, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Democracia y Gobierno por la Universidad de Salamanca, magíster en Comunicación Estratégica por la Universidad Andina Simón Bolívar, MBA por la Universidad Internacional del Ecuador, especialista en Derecho Financiero Bursátil y Seguros y especialista en Comunicación Social por la Universidad Andina Simón Bolívar, docente con amplia experiencia en Administración Pública, Derecho Electoral, Constitucional, Administrativo y Comunicación de Crisis y Prevención de la Corrupción. Su ponencia para esta ocasión es Agenda Setting de los Medios de Comunicación Tradicionales, Elecciones Generales Ecuador 2021. Esteban, bienvenido, le escuchamos. Muchas gracias, Michelle, por la introducción. Muchas gracias al Consejo de Comunicación por la invitación. Un saludo virtual. Los ponentes, tan directos ponentes, Trinidad, Isabel, Fernando, Marlene por la organización, Michelle por la introducción. Bueno, creo que vamos directo al grano por el tiempo. Solo, Michelle, ¿me recuerdas de cuánto tiempo cuento? ¿Con cuánto tiempo cuento? Son 15 minutos, igual yo le avisaré un poco antes que se termine este tiempo. Excelente. Bueno, se preguntarán, y siempre parto de esto cuando tengo que dar alguna charla respecto de temas comunicacionales. ¿Qué hace un abogado hablando de comunicación? Pues que esto no les asuste. Lo mismo me pasó cuando estudiaba la maestría de Comunicación Estratégica, cuando como abogado decidí hacerlo. ¿Pero por qué decidí estudiarlo? Principalmente por la importancia de la materia de la ciencia respecto en el ámbito que yo me especializaba, es decir, la administración pública, el denominado buen gobierno y también pues el tema electoral. Y aquí es cuando encontré uno de los nichos académicos, creo que más importantes en el tema electoral, la agenda setting, un concepto no muy explorado en el Ecuador, pero sí explorado en otras regiones, sí explorado en otros países y donde se tiene conciencia de cómo realmente funciona. La agenda setting en general, pues, como su nombre bien lo señala, es cómo se va estableciendo la agenda mediática en virtud del quehacer y el actuar político que se tiene en un país. Pero esta agenda setting en elecciones cambia definitivamente. Bueno, en ese sentido, pues el título que da origen a la ponencia es Agenda Setting en Medios de Comunicación Tradicional. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Vamos desde un inicio. ¿Por qué diferenciamos a los medios de comunicación tradicionales de los nuevos medios de comunicación tan valiosos ahora? Porque realmente la Agenda Setting varía en virtud de cómo varía la estructura de la comunicación gubernamental, política o la comunicación en general. Los medios de comunicación realmente han hecho una
disrupción en la forma de comunicar cualquier tipo de situación, y más aún el tema de políticas públicas, y más aún el tema de administración pública, y más aún el tema de las elecciones. Existe una evolución respecto a cómo se van tratando las circunstancias respecto de cualquier proceso electoral, no solo en el Ecuador y no solo en el mundo. Y ahí es donde vamos a tratar de encasillar también el tema que tenemos el día de hoy para el seminario. ¿Cuáles son los roles y las funciones de los medios de comunicación? Existe una función hipertradicional y sobre eso yo solo la conceptualizaré, ya que no es materia de mi estudio. Hay una función natural, es una función común que tienen los medios de comunicación tradicionales, que es la información oportuna y actualizada. Lo que todos nosotros buscamos, lo que busca el ciudadano común y corriente, lo que buscan cualquier tipo de ciudadano en cualquier circunstancia, tener una información a través de un mensaje que se dé en el momento y que responda a la necesidad circunstancial, es decir, que sea oportuna. Esta es una función natural, común, de la cual no nos podemos desapegar bajo ningún concepto. Existe también una función social por parte de los medios de comunicación, que es no desde la estructura de la sociedad, sino más bien desde la estructura de pensamiento del medio de comunicación, que es cumplir con las expectativas de las audiencias. Esto es que los medios de comunicación, bajo ciertos estándares, den el mensaje y den información de acuerdo a lo que la audiencia necesita. Las exigencias de la audiencia siempre van a ser variantes, y es por eso que la comunicación y en general la agenda va a variar. Existe también otro rol muy importante, que es el colectivo y político, que es la producción masiva de la información. Más que político colectivo, requerimos de información generalizada e información contextualizada sobre la base de lo que nosotros queremos como comunidad tener conocimiento de. Y finalmente, una función o un rol técnico, que es ser informadores, generadores de opinión e investigadores. Esto es, creo que la definición que más cae o recae sobre la base de lo que nosotros requerimos en este momento. Ser informadores, pero al mismo tiempo que esa información nos sirva a nosotros como ciudadanos o como actores dentro de una determinada comunidad, dentro de la sociedad, dentro de nuestros pequeños esquemas, nichos de trabajo, nichos de investigación, nichos profesionales, generar una opinión que pueda ser debatida y rebatida. Y la investigación, el periodismo de investigación es lo más complejo que existe en este momento debido a las circunstancias que nosotros tenemos y la complejidad técnica que este tiene. Esos son los roles y las funciones esenciales, tradicionales que tienen los medios de comunicación. Pero de estos roles, y según la historia y el tratamiento de la agenda setting, cualquier efecto, acción, reacción, nos va a presentar efectos deseados y no deseados. Las funciones naturales, la social, la colectiva y la técnica van a generar siempre efectos. Y en estos efectos tenemos, como les decía, efectos deseados y no deseados. Efectos deseados, que se genere una producción de información, sí. Que la información llegue de la mejor manera al ciudadano, sí. Que la información sea contrastada, sí. Pero existen también los efectos no deseados. También se los ha denominado efectos preterintencionales, es decir, que van más allá de la intención que tiene el medio de comunicación como tal de informar. ¿Y cuáles son estos efectos preterintencionales? Más allá de la intención. Dos específicos. La opinión pública que es tratada desde los años 50 realmente, inclusive antes, que es la formación de un razonamiento sobre la base de información pública. Eso en un concepto súper sencillo, pero esto se desarrolla más aún y esto tiene una ejecución metodológica y tiene una ejecución y un tratamiento académico más complejo desde los años 50, principalmente en Estados Unidos, y se da la configuración de lo que es la agenda setting. Esta agenda setting o el seteo de agenda o el establecimiento de una agenda pasa y tiene una evolución bastante curiosa y bastante metodológica también, ¿no? ¿Qué es lo que definía la agenda setting y qué es lo que fácticamente se trató de explicar con la agenda setting? ¿Cuál es el concepto inicial de la agenda setting? McCombs, años 56, cuando se empiezan a tratar los political issues en Estados Unidos respecto de cómo los medios de comunicación trataban el tema electoral. Y decía que es el poder de los medios de comunicación de masas de dirigir la atención de la opinión pública hacia ciertos temas en particular. Es decir, que los medios de comunicación, sobre la base del entendimiento del acontecer diario dentro de la política, estábamos hablando de political issues en ese momento, desviaban o, mejor dicho, enfocaban su atención en determinados aspectos. ¿Y cuáles eran estos aspectos? Políticas públicas, o qué es lo que querían hacer
los representantes del Estado para solucionar un problema. Y ahí se empezó a generar el concepto de agenda setting. Tanto evoluciona el concepto de agenda setting que luego se transforma en una teoría, ¿sí? Y la teoría, ya mucho más avanzada, sobre la teoría de los efectos comunicacionales, el de acción-reacción, el más común de todos, lo define a la agenda setting como el modo en que la gente ve el mundo, la prioridad que dan a ciertos temas y cualidades a costa de otros, y está influida de una manera directa y mesurable por los medios de comunicación. ¿Qué es esto? La teoría de la agenda setting es una teoría de visualización del mundo sobre la base de cómo se da una priorización de asuntos a tratar por parte de los medios de comunicación, y con ese concepto nos hemos quedado muchísimo tiempo y ha sido aceptado inclusive dentro de las teorías generales de la comunicación. Entonces basémonos en esto. Esa es la agenda setting, ¿sí? Los medios de comunicación en la interacción del Estado tienen un rol fundamental, ¿sí? Es fijar agenda, es establecer las prioridades sobre las necesidades sociales básicas y desviar o proponer un foco de atención sobre algo no tratado por parte del Estado. El Estado tiene otro tipo de agenda, como ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son los tipos de agenda y qué es lo que realmente se dice? Y quiero iniciar con unos conceptos fundamentales. En primer lugar, Walter Lippmann, el mayor estudioso de la opinión pública, nos dice que los medios de comunicación son la primera fuente o fuente primaria de la opinión pública, es decir, son los que primero, por su rol, generan opinión pública. ¿Qué es la opinión pública en este sentido? Como uno concibe lo que los medios de comunicación nos están trasladando como mensaje. Evoluciona esto y Robert Park, otro estudioso del tema, dice que la agenda setting es una influencia señalizadora, es decir, se marca a un aspecto, a una cosa, a una persona, a un efecto o a una circunstancia. Se la señaliza para que ésta sea tratable, ¿sí? Y finalmente, lo que se hace es una selección y despliegue de esfuerzos a la cobertura por parte de los medios de comunicación de temas urgentes, circunstanciales y emergencia, ¿sí? Entonces ahí tenemos más o menos cómo evoluciona el tema de la agenda setting. Ya no solo es el tema de una cobertura respecto a lo que está pasando, sino que realmente es una forma de ver el mundo. Pero ahí viene una diferenciación y cuándo se empieza y cuándo empieza a tener influencia la agenda setting respecto de otros tipos de agenda que se manejan dentro del Estado y dentro de la sociedad en general. Las autoras Casari Maldonado, Amparo Casal y Isabel Maldonado, españoles, que trataron mucho el tema de la agenda de la producción en la administración pública, logran definir y logran estratificar tres tipos de agenda, ¿sí? Nos hablan de una agenda pública, una agenda política y una agenda gubernamental. Y eso llama mucho la atención, porque para muchos de nosotros las agendas gubernamentales, las agendas estatales o las agendas de gobierno siempre han sido lo mismo, pero ellas logran diferenciar sobre la base de aspectos muy, muy pequeños, pero que dan mucha luz. Y definen a la agenda pública como un conjunto de temas que distintos grupos ciudadanos buscan posicionar para ser considerados como susceptibles de atención por parte de los representantes. Es decir, necesidades. ¿Y cómo se soluciona esto? A través de políticas públicas, la respuesta a las necesidades ciudadanas. La agenda política, constituida por un conjunto de temas que alcanzan una prioridad en el debate, y la acción de aquellos actores políticos que por su posición la tienen que tratar, ¿sí? Entonces, es decir, ya se va dando una construcción de un debate específico. Y la agenda gubernamental, que es un conjunto de prioridades que el gobierno constituido plantea a manera de proyecto y que busca materializar a lo largo de su mandato. ¿Qué es este tema de la agenda gubernamental? El plan de gobierno. Hasta ahora no hemos tratado el tema de las elecciones, pero quiero que se marquen ese tipo de las diferencias. ¿Y dónde se inmiscuye la agenda setting? En cualquiera de estas agendas, ¿sí? En la pública, en la política, en la gubernamental, los medios de comunicación. Perdón, Esteban, tenemos 3 minutos más, por favor. Perfecto, la termino. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas agendas? Los medios de comunicación en ese sentido lo que hacen es tratarlos de manera diferente. Pero ¿qué pasa con las elecciones? Y es ahí lo más complicado. No tenemos una agenda determinada. Es una agenda indefinida por la cantidad de actores, por la cantidad de personas que están en una elección, ¿sí? Existen temas relevantes en el contexto, existen conflictos entre organizaciones políticas, existe un avance del proceso electoral y principalmente existe un tema de principal relevancia en este punto: cómo se trata la campaña electoral, las propuestas del plan de gobierno y la temporalidad. Aquí marco, súper sencillo, los 5 actores básicos de un proceso electoral, ¿sí?
en los cuales no hay una determinación de la agenda y los medios de comunicación se disparan a tratar de hacer una cobertura respecto de los hechos que van sucediendo en el momento. ¿Cuál es la solución y cuál es la agenda setting al momento de contrastar una elección? ¿Cuál es el adecuado, al menos teóricamente hablando, esquema de cómo se debe dar una cobertura por parte de las elecciones? Se habla de una agenda setting inversa. Y la agenda setting inversa es la que yo les invito a discernir. Realmente quienes deben setear una agenda en las elecciones son las organizaciones políticas, son los partidos y movimientos políticos que se encuentran en la lid electoral. Ellos son los que deben setear la agenda. ¿Por cómo y a través de qué? A través de la cobertura de la programación gubernamental, de esa agenda gubernamental de su propuesta de campaña. Lamentablemente no existe la capacidad fáctica por parte de los medios de comunicación de dedicar un esquema específico a cubrir cuáles son las ofertas de campaña, y tampoco existe la responsabilidad por parte de las organizaciones políticas de establecer una agenda de ofertas de campaña. ¿De qué estamos hablando? De una agenda política, ¿sí? A diferencia de la gubernamental. Y eso es lo que nosotros tratamos, al menos teóricamente y prácticamente, de instituir, que la agenda setting en el periodo de elecciones se la haga a través de una agenda inversa. Es decir, que no sean los medios de comunicación quienes llaman la atención respecto de ciertos tratamientos o de ciertas circunstancias que son necesidades sociales, sino que es una agenda setting inversa, que son los medios de comunicación, que son las organizaciones políticas las que deben setear la agenda de los medios a través de convocatorias para que se dé una sinergia correspondiente y no tengamos esta gran dispersión de temas en elecciones. Eso sería, en honor al tiempo, estimada Michelle y asistentes, más o menos cuál es el contexto y la base de esto. Lo que quiero dejar en claro es que la agenda setting es muy importante para el tratamiento de cualquier tipo de tema, es un tema con el que tenemos que estar el día a día, pero para elecciones funciona de manera inversa. Los actores se revuelven, pero tenemos como principal actor a las organizaciones políticas. Que no funciona en el Ecuador es un tema diferente, pero en otros países, y vamos con el ejemplo general, Estados Unidos, la agenda setting se da a través de los contendientes electorales. Muchísimas gracias y creo que se ha dado pues rápidamente el tratamiento al tema establecido. Muchísimas gracias, Esteban. Me quedo con esto de la agenda setting a la inversa, reafirmar esta idea principalmente como a manera de una invitación a los medios de comunicación, tratar con las organizaciones sociales para que no exista esta dispersión de temas. Bueno, a continuación me place presentar a nuestra siguiente ponente, Trinidad Viera. Docente e investigadora de la Universidad Internacional de La Rioja, ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Salamanca, máster en Relaciones Laborales de la Escuela de Relaciones Laborales de España, fue directora general de Políticas Locales en la Federación Española de Municipios y Provincias, asesora sociolaboral en el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, directora de Gabinete de Presidencia en la Federación de Municipios de Madrid, coordinadora de Cultura en el Ayuntamiento de Aranjuez, investigadora principal de la Cátedra de Gobierno y Liderazgo en la Administración Pública. Su tema para este foro es neurocomunicación. ¿Cómo procesa el cerebro las decisiones políticas? Una aproximación a la comunicación emocional. Bienvenida, Trinidad. Bien, muchísimas gracias a todos. En primer lugar, decir que estoy encantada de participar en este foro virtual y que espero que lo que yo hoy quiero compartir con todos ustedes les resulte de interés y además resulte ameno. Yo voy a hablar sobre un aspecto que está empezando a tener un gran impacto a la hora de desarrollar cualquier tipo de acción política y, por supuesto, cualquier tipo de campaña electoral. Y tiene mucho que ver con los avances que la neurociencia en los últimos años está consiguiendo descubrir sobre el funcionamiento del cerebro y sobre la toma de decisiones en nuestra mente y en los procedimientos mentales que nos llevan a elegir y a tomar decisiones en base a una u otra opción. Pues la neurociencia aplicada al mundo de la política tiene cosas apasionantes por descubrir y alguna de esas cosas es lo que yo hoy quiero compartir con todos vosotros. En concreto, voy a hablar sobre esta pregunta que aparece en vuestras pantallas.
¿Cómo procesa el cerebro las decisiones políticas? Voy a intentar aproximarme levemente a el tema de la comunicación y de la comunicación emocional en la toma de decisiones. Básicamente, quiero que reflexionen sobre un hecho que se constata en cada uno de nosotros de manera permanente y no somos muy conscientes de ello. El hombre ha evolucionado y en esta evolución somos el resultado de una estirpe de supervivientes que han ido evolucionando y que han ido progresando conforme avanzaba la humanidad. De hecho, hemos pasado de las cavernas donde se buscaba presa y guarida al techo y al sustento. Si analizan estas dos imágenes y la diferencia que hay, la diferencia evolutiva que hay entre la primera y la segunda, se darán cuenta que obviamente y afortunadamente el hombre ha evolucionado. Pero básicamente las necesidades siguen siendo las mismas. De las cavernas a los grandes edificios inteligentes del siglo XXI. Pero la finalidad en el individuo sigue siendo la misma. Es decir, buscamos las mismas necesidades básicas sustentadas en las mismas emociones. Las emociones a lo largo de la evolución no han cambiado. De hecho, la neurociencia nos dice que estas emociones y su funcionamiento se asientan en mecanismos básicos que consisten y que se mueven únicamente para evitar el peligro y buscar nuestra seguridad. Es decir, que después de tantos años de evolución, la evolución perseverante y selectiva ha otorgado un papel principal a la emoción en todos los momentos, en todas las decisiones y en todos los actos de nuestra vida. Y se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con la temática del foro? Pues ahora, con esta explicación que he considerado necesaria para explicar esta segunda parte, comprenderán por qué he hecho la introducción y por qué he hablado en estos términos. Y les pregunto lo siguiente, ¿cuál es la expresión ciudadana máxima? Sin lugar a dudas, todos estarán pensando que la expresión ciudadana máxima que legitima el sistema democrático es el voto. Bien, pues resulta que la neurociencia, en los avances que ha producido alrededor del cerebro y de su funcionamiento, ha llegado a plantearse y ha llegado a contestar a esta pregunta. ¿Cómo actúa el cerebro del ciudadano en la decisión del voto? Pues mirad, resulta que el voto está directamente relacionado con las emociones que de manera espontánea, por decirlo de alguna manera, despiertan los candidatos. Es decir, el candidato comunica y no solo comunica con la palabra, comunica en la totalidad del lenguaje que maneja, el verbal y el corporal. Y el impacto de esa imagen comunicativa en el ciudadano genera de manera espontánea y automática una decisión. Decisión que una vez producida es bastante difícil de modificar. En este instante lo que les voy a hacer es compartir con todos ustedes una parte de un discurso de un senador americano que todos ustedes ahora mismo reconocen en la imagen, un discurso de Robert Kennedy que enlaza perfectamente muchos de los aspectos que yo hoy quiero compartir con todos vosotros. Mirad, es el primer discurso que hizo Robert Kennedy como candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Y hablaba sobre un tema que en los momentos actuales está de absoluta evolución en los ámbitos políticos, sobre cómo el PIB, el Producto Interior Bruto, puede ser considerado o no una medida de la felicidad de los ciudadanos. Y el trozo de discurso que he elegido dice lo siguiente. Escúchenlo porque merece la pena
prestar atención a las palabras, al contenido y a la belleza completa del mensaje que nos transmite. Durante mucho tiempo hemos medido la excelencia personal y los valores sociales por la mera acumulación de cosas materiales. Nuestro Producto Interior Bruto actual es de más de 800 billones de dólares al año. Pero si juzgamos a los Estados Unidos por eso, ese Producto Interior Bruto incluye la polución, los anuncios de tabaco, incluye las cerraduras de nuestras puertas y las cárceles para aquellos que las rompen, incluye la destrucción de los bosques y la pérdida de nuestras maravillas naturales en pos del urbanismo salvaje. Incluye también el napalm, las cabezas nucleares y los coches blindados de la policía que detienen las manifestaciones en nuestras calles. Incluye el rifle Whitman, el cuchillo Speck y los programas de televisión que glorifican la violencia para vender juguetes a nuestros hijos. Y aún así, el Producto Interior Bruto no mide la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación o su modo de gozar jugando. No mide las personas que salvamos en las ambulancias. No incluye la belleza de nuestra poesía o la fortaleza de nuestros matrimonios, la inteligencia de nuestro debate público o la integridad de nuestros políticos. No mide nuestro ingenio ni nuestro coraje, nuestra sabiduría ni nuestro aprendizaje, nuestra compasión ni la devoción a nuestro país. En una palabra, el PIB mide todo en corto y se olvida de aquello que hace que la vida valga la pena. Nos dice todo de América, excepto por qué estamos orgullosos de ser americanos. Este discurso lo pronunció en la Universidad de Kansas el 18 de marzo de 1968, 3 meses antes de su asesinato. ¿Por qué les he compartido este trozo del discurso? Pues básicamente porque supongo que igual que me sucedió a mí cuando yo lo leí por primera vez, se habrán quedado impactados, se habrán quedado emocionados al escuchar la belleza y la profundidad de las palabras que nos transmite el discurso. Y esto, ni más ni menos, es el ejemplo más evidente de lo que yo quiero hoy hablar con todos vosotros. El cerebro necesita emocionarse para votar, para elegir, para decidir, para optar. Las reacciones más primarias, las que no han evolucionado desde el comienzo de la evolución humana, operan en la elección de nuestro candidato preferido. Y esto es una realidad incontestable, con la que tenemos que trabajar a la hora de planificar la comunicación política. De hecho, fíjense qué básicos somos, que todos los mensajes que se articulan en la comunicación política se mueven básicamente en torno a 2 ideas. El miedo como arma de manipulación o el placer como arma de persuasión. No tenemos más. Todo lo que se mueve en la política se mueve relacionada en base a una de estas 2 emociones. Dicho esto, voy a aprovechar para explicaros de una forma rápida las 5 claves para entender el cerebro político. La primera de estas claves, que creo que he intentado demostrar con el discurso y con la pronunciación del discurso, es que el ser humano es básicamente emocional. De hecho, previamente a que lleguen al sistema racional nuestras racionalizaciones y nuestras argumentaciones, recibimos medio segundo antes las señales de la información en el sistema límbico. Es decir, sentimos y luego racionalizamos la emoción. Sentimos y luego pensamos. El martes 5 de enero de 2016, cuando recordó a los 20 niños y a las 6 profesoras asesinados en el 2012... Que te interrumpa, tenemos 3 minutos. Perfecto. Obama llora al presentar una histórica orden para controlar las armas de fuego. En esa orden y en ese discurso también memorable hubo contención emocional, hubo ira contenida, parlamentaba de leyes, pero hablaba de vidas humanas. Hubo mensajes y fue auténtico y transparente. En realidad,
hubo congruencia entre su planteamiento racional y su sentimiento emocional. Y esa concordancia entre la razón y la emoción es lo que transmitió con credibilidad en el discurso. Segunda clave, la cantidad de las emociones que siente el ciudadano no es infinita. Y eso quiere decir, ni más ni menos, que nos movemos en base a unas emociones que tenemos desde el comienzo de la evolución, pero que no son infinitas. En realidad, solo tenemos 7 emociones: tristeza, alegría, ira, desprecio, sorpresa, asco y miedo. Si se fijan ustedes, de estas 7 emociones, 5 están relacionadas con el miedo, son negativas. Solo una es positiva y otra es neutra. Termino con esta pregunta y con esta reflexión. Cualquiera de los que me están escuchando, ¿tú te acuerdas de lo que estabas haciendo el 14 de marzo de 2019? Probablemente todos estaréis pensando, pues no tengo ni idea lo que estaba haciendo el 14 de marzo de 2019. Bien, sin embargo, ¿tú te acuerdas lo que hacías el 11S? Perfectamente, todos sois capaces de saber, de decir, de recordar lo que hacíais el 11S. Y esto tiene una explicación que es simple y llanamente que la emoción facilita el recuerdo. Por lo tanto, y con esto ya termino para cumplir el tiempo que se me ha asignado, la emoción está directamente relacionada con la memoria y la memoria activa la parte de la decisión que nos hace optar por uno u otro candidato. Tenemos que activar los recuerdos para activar la decisión en el voto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Trinidad. Importante hablar de esto, de la neurociencia y cómo esto aplicado al mundo de la política nos da unos aportes sumamente importantes. Nos hace, inclusive yo me quedé pensando en las preguntas que hacía Trinidad mientras estaba en su exposición. Y bueno, me quedo con esto, pues el cerebro necesita emocionarse hasta para votar. Ahora sí, es un honor presentar al siguiente expositor, Fernando Carrión, docente e investigador de Flaxo Ecuador. Él es arquitecto por la Universidad Central del Ecuador, máster en Desarrollo Urbano Regional por el Colegio de México, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, académico del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo sede Ecuador, presidente de la Organización Latinoamericana del Caribe de Centros Históricos. Fue concejal del Distrito Metropolitano de Quito y editorialista del diario Hoy. Sus áreas de especialización son los centros históricos, la seguridad ciudadana, las políticas urbanas, el desarrollo local, desarrollo urbano y las políticas de planificación. En esta oportunidad compartirá el tema Matrices de la violencia. ¿Cómo lo procesan los medios de comunicación? Bienvenido, Fernando, le escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial al Consejo y obviamente a las personas que se encuentran en sala y participando en esta importante reunión. Sí, efectivamente voy a presentar esto que he denominado las matrices de la violencia y cómo los medios terminan por procesarla. Básicamente van a ser 5 ideas. Vamos a ver si logro 3 minutos por cada una de ellas. La primera idea es que la violencia como los medios de comunicación han cambiado sustancialmente, por ponerlo de alguna manera, en este siglo. La violencia, por ejemplo, en este siglo se duplicó si es que se mide por las tasas de homicidios. La violencia cambió porque ahora ya no es estrictamente local, sino global, se urbanizó, está concentrada principalmente en ciudades. La principal demanda que tienen los habitantes de América Latina es la de la seguridad, esto medida por las encuestas de opinión pública, como el caso del Latino Barómetro, y es interesante cómo en estos 20 años pasó en el año 2008 del 4º lugar al 2014 al 2º y a partir de ese momento al 1er lugar de las demandas. Es decir, es un problema generalizado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La política pública se dotó de más recursos porque antes eran circunscritos básicamente a los 3 elementos del sistema penal, esto es justicia, policía y cárcel, y hoy día prácticamente todo el gobierno nacional, todos los gobiernos locales, la cooperación internacional están vinculados a esto. Cambió la violencia
las instituciones públicas se metieron de lleno en este tema. ¿Qué pasó con la comunicación? Pues básicamente también cambió sustancialmente. Nosotros ya no podemos seguir analizando la comunicación como fue antes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo lo que muchos autores han llamado la cuarta revolución industrial. Hoy día tenemos al alcance nuestro lo que se llama el Big Data, la inteligencia artificial que hace lo que algunos paradójicamente plantean, una economía colaborativa, que uno entrega toda la información a través de Facebook, a través de Twitter, etcétera, etcétera, de forma gratuita. Ellos procesan y hacen lo que quieran con nosotros. Esa es una nueva realidad. Y no solo eso, sino que lo que hoy día tenemos es una pluralidad infinita de medios de comunicación, que son absolutamente fragmentados y que cada uno de ellos actúa en un nicho específico. Hoy día no se puede hablar ni de la violencia en singular, ni de los medios, porque hoy día los dos son absolutamente plurales y cada uno de ellos tiene un componente específico. Primera idea. Segunda idea, la pluralidad de las violencias, algo de historia y algo de las matrices de la violencia. ¿Qué es lo que está pasando con la historia de la violencia? Es que con la reforma del Estado, que en el cambio de siglo pasado a hace que el Estado se desregularice, que deje de regular el mercado, es decir, se privatiza, con lo cual el mercado tiene un peso cada vez más significativo y esto ha introducido nuevas desigualdades que antes no conocíamos, desigualdades sociales, desigualdades territoriales. Y lo que vemos hoy día es que la institucionalidad que se dedica al control de la violencia se ha hecho mucho más frágil y en esto lo que ha ocurrido frente al descrédito de las políticas públicas es que la mano propia ha entrado con mucha fuerza. Hoy día cada uno resuelve eso, sea con las escuelas de seguridad personal, los perros, la guardianía privada, etcétera, etcétera. Hoy en América Latina, 4 policías, 1 de cada 4 policías es público, 1 de cada 4 policías, el resto son privados. Todo se fue hacia el mercado. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Un cambio del patrón de acumulación y del uso de la tecnología que ha modificado sustancialmente el delito. Hoy día uno de los elementos principales son los delitos informáticos. A uno le pueden robar desde China en un banco aquí en Quito. Y eso ya ha ocurrido con algunos bancos aquí. Y no solo que se introdujo los delitos informáticos, sino que hoy día tenemos ya no el crimen organizado como generalmente se trabaja, sino una red global del crimen, donde las mafias tienen una forma de articulación con todos los territorios. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, hay 17 carteles de narcotráfico que operan en territorio ecuatoriano y son mexicanos, colombianos, españoles, italianos, etcétera, que operan acá. Entonces, es un cambio sustancial. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que hemos pasado de la violencia tradicional, que era básicamente esto de que se reúne una taberna, una cafetería, etcétera, se toma las cervezas del caso, se discute si fue penal o no fue penal, viene una discusión y se enfrascan en una riña, alguien muere. Eso ya no existe. Hoy día lo que tenemos es una violencia moderna donde el crimen es absolutamente organizado y básicamente destinado al tema económico. ¿Qué significa esto? Que uno de los cambios más importantes es que la violencia es plural. Y hoy día tenemos la violencia mafiosa, que es un poco lo que estaba hablando, que tiene como función principal rédito económico. Una segunda matriz, que es la violencia común, donde se ataca a la propiedad, al patrimonio, se ataca a las personas. Una tercera, que es una violencia discriminatoria, que esto ha tomado mucho peso en este último momento, que son los delitos de odio, los delitos de las comunidades y vinculadas a través del tema identitario, por ejemplo, la violencia de género, que hoy día yo creo que ese es el gran cambio que está viviendo el mundo, la emergencia de la mujer en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, cultural, etcétera. El tema étnico que cobra también una relevancia muy fuerte, los grupos etarios, etcétera, etcétera. Ahí está la violencia contra los migrantes, la xenofobia, la violencia del fútbol que ha crecido, etcétera. Y finalmente está la violencia política. Y aquí no solo es lo que nosotros tradicionalmente habíamos manejado, la violencia dictatorial de los militares o de los conflictos que se producen dentro de nuestros países de forma absolutamente polarizada, como estamos viviendo en el Ecuador y en algunos países de América Latina y en el mundo. Una tercera idea es que cuando uno habla de violencias, aquí se ve muy claramente la diferencia que estas existen. ¿Por qué? Porque cada una tiene su propia cronología.
Si nosotros vemos el gráfico de la derecha, el primero, hay principalmente lo que existe es una violencia de muertes, es decir, homicidios, robo de vehículos y robos de propiedad. Lo que vemos es que de lunes a domingo el comportamiento es absolutamente distinto. Los robos a la propiedad se hacen principalmente en el espacio público y en los días laborales, de lunes a viernes. El caso de los homicidios es absolutamente inverso. Y el caso de los robos de vehículos, como se hace en el espacio público, está altamente vinculado al espacio público. En otras palabras, cada uno de estos delitos tiene su espacio, tiene también su tiempo. Y aquí hay una diferencia sustancial entre espacio público y espacio privado. El caso de la violencia de género. La violencia de género, un tipo de violencia de género se produce en el espacio público y otro tipo de violencia se produce en el espacio privado. Pero los dos son complicados. Y aquí también viene una idea. Se roban bancos donde hay bancos. Es decir, el espacio es una variable absolutamente determinante. Y cada violencia tiene sus propios actores. Si nosotros no analizamos cada violencia con sus actores, no vamos a entender. Por ejemplo, el caso de género, que también estoy planteando, lo que hay es una claridad absoluta de términos de asimetría de poder entre hombres y mujeres. Eso conduce a una disputa del poder que es finalmente política en el seno de esa violencia. Pero también tenemos la organización delictiva que tiene sus propias expresiones. Hoy día el crimen organizado o la red global del crimen, como yo la defino, el cartel de Sinaloa, hoy día es económicamente mucho más poderoso, pero políticamente también. En Colombia, por ejemplo, el 13-14% de los municipios están en manos de estos grupos irregulares, lo cual quiere decir que a través de sus actos no solo buscan cuestiones económicas, sino su presencia política. Cuarta idea, la violencia política. No hay que olvidarse que toda violencia tiene dimensión política. Toda matriz de la violencia tiene dimensión política. La violencia discriminatoria es clarísima, por ejemplo, la xenofobia, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, por ejemplo, la violencia contra los pueblos y nacionalidades indígenas, todo tiene una dimensión política. Y en esto es interesante porque la violencia política no es otra cosa que un medio para, en unos casos, dominar, el hombre domina a la mujer, y en otros casos, para cambiar o preservar el orden social. Es decir, la violencia política es una búsqueda de romper el statu quo o mantener el statu quo. Y para eso, esta violencia política es un fenómeno que tiene varias formas y son por tipos de violencia. Lo que decíamos hace un rato, la violencia de género, la violencia contra los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Y cada una de esas tiene grados de violencia. Unos son más violentas que otras formas. Lo que acabamos de vivir hoy día alrededor de las cárceles en el Ecuador, los grados de violencia son muy importantes porque tras de esos grados de violencia hay mensajes de comunicación que esos grupos están entregando a los otros con los cuales tienen conflicto, pero también a la policía que ha logrado una buena política de detención de drogas y para la sociedad para que sepa lo que ocurre si es que no acatan lo que ellos están planteando. Y también hay que tener en cuenta que lo político de la violencia también está en las políticas que se utilizan en los gobiernos, es decir, lo político de las políticas públicas. Y aquí se puede poner el ejemplo clásico tradicional de lo que significa la criminalización de la protesta social, entre otros ejemplos. Y finalmente, una quinta idea, los medios de comunicación e inseguridad. La violencia se divide entre violencia objetiva, que son los hechos en sí que se cometen, y la violencia subjetiva es la percepción y el temor que tiene la población, es decir, el impacto que genera la violencia objetiva en la sociedad. Y ese impacto genera, obviamente, más violencia. ¿Por qué? Porque la violencia subjetiva es una construcción social de la violencia objetiva. Y entonces aquí hay que saber diferenciar la violencia y la victimización. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se termina es estigmatizando tanto al violento como al violentado. En eso no hay diferencias, pero sí hay respecto de los matices. Y entonces, lo que tenemos también es una crítica muy fuerte de la eficiencia institucional, con lo cual se genera un descrédito de las instituciones y un descrédito que proviene de la victimización. Por ejemplo, la justicia está absolutamente desacreditada.
La cárcel no puede estar peor. Y lo mismo los ministerios que tienen que ver con esto. En otras palabras, la violencia objetiva y subjetiva son muy importantes. Y para el caso de los medios de comunicación, la violencia subjetiva es clara. ¿Qué es lo que ocurre con los medios de comunicación y la violencia? Básicamente lo que hacen los medios de comunicación es una representación de la violencia que construye imaginarios en la población. Y en esto hay una relación incestuosa, compleja, tóxica, como planteo aquí, entre medios y miedos, que hay muchos estudios respecto de eso. En esta relación, medios y miedos, lo que vemos es que se ha incrementado sustancialmente la cobertura mediática. ¿Por qué? Porque la población demanda esa información. De alguna manera, los medios de comunicación responden a esa demanda, porque mientras más violencia difunden, más violencia se consume. ¿Será correcto eso por razones de mercado? Pues yo creo que no. ¿Qué es lo que ocurre? Se está exacerbando la noticia criminal. Ya no hay medios de comunicación que no tengan una sección, o incluso hay medios de comunicación que se han especializado exclusivamente en esto. Y aquí lo que se ve es una interpretación absolutamente ligera de la causalidad. No se entiende las matrices, no se entiende los actores que están atrás, sino simplemente lo que hacen es una reproducción del hecho delictivo de una manera que no corresponde con la realidad. Y aquí viene perdón, tenemos 3 minutos. Y aquí viene lo clásico, y con esto termino. Hay que hacer una distinción entre periodismo de información y periodismo de opinión, y esto en cada uno de los medios. No se olviden, por ejemplo, en las campañas electorales de los Estados Unidos y de Brasil, del Brexit, etcétera, hubo una empresa que es Cambridge Analytica, que utilizó en unos casos Facebook y en otros casos WhatsApp para procesar esa información que nosotros mismos les entregamos, pero fragmentando para ver cómo se resuelven las demandas de cada sector. En otras palabras, esa empresa fragmentó los mercados en función de las demandas y les ofreció exactamente lo que decían. Resultado de eso, gana las elecciones Trump en los Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, el Brexit se pierde en Gran Bretaña, en Colombia, en Bogotá pasa exactamente lo mismo y así sucesivamente. En otras palabras, hoy día los medios de comunicación no solo que son fragmentados, y con esto termino, en esto que decía televisión, radio, prensa, que son los formales, sino que también en las redes sociales tenemos una serie de medios que están hoy día haciendo algo parecido a la televisión y la radio juntas, pero también cada uno de nosotros nos hemos convertido en un actor, en un periodista que está transmitiendo permanentemente la información. Y termino señalando, es tan poderosa, o sea, los medios de comunicación en términos globales, porque habría que entenderlos así, que, por ejemplo, un candidato aquí en el Ecuador fue construido por una persona que está fuera del país y que es capaz de hacerlo a través de los medios de comunicación, con lo cual podemos decir que esa persona nunca estuvo fuera del país, sino que estuvo presente dentro del territorio ecuatoriano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y realmente algunos de los datos presentados son realmente preocupantes y también llaman a la crítica y a la reflexión. Me quedo sobre todo con esto de la violencia política, que tiene una carga, que toda violencia tiene una carga política. Es decir, tras la violencia hay un mensaje de comunicación que se está entregando y los medios de comunicación en ese sentido hacen una representación de esta violencia. También entender que ya no estamos hablando del tema local, sino global a través de la tecnología. Es importante en tiempo de elecciones y bueno, en general, después de la reflexión que ha hecho Fernando, entender que esta violencia política está presente en todo momento. A continuación, y muchísimas gracias, Fernando, y voy a dar paso al siguiente panelista. Para mí es un gusto presentar a Marisabel Calle. Ella es Coordinadora General de Desarrollo de la Información y Comunicación del Consejo de Comunicación. Ella es Magíster en Dirección de Comunicación Organizacional, DIRCOM, por la Universidad de las Américas de Ecuador y la Universidad de Jaume I de España. Cuenta con un diplomado en Gerencia de Marketing por el Tecnológico de Monterrey de México. Ha ocupado varios cargos directivos en las áreas de comunicación estratégica y de marketing, tanto en instituciones privadas como públicas, así como el ejercicio de la docencia académica en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es posgradista en la especialización de comunicación digital en la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenida, Marisabel. Muchísimas gracias, Michelle, por tan
tan amable presentación, igual honrada de estar con este panel de expertos para tratar sobre el tema. Me voy a permitir en este momento compartir la pantalla para presentarles la ponencia que les he traído a ustedes en esta tarde. Quiero comenzar explicando que esta ponencia tiene dos partes, podríamos decirlo, que viene de la mano con un proyecto de violencia política y medios de comunicación que llevamos adelante en el Consejo de Comunicación, en el cual han estado inmersas las dos coordinaciones técnicas. En este sentido, yo les voy a presentar datos sobre el monitoreo que se hizo a los medios de comunicación en determinado tiempo, que fueron 41 días en el contexto de la primera vuelta electoral. Y también, como un aporte o un insumo para este proyecto, hemos hecho también un análisis a manera de investigación en algunas cuentas de redes sociales, más allá para poder sustentar y para poder presentarles a ustedes datos un poco más contundentes. La ponencia en esta tarde mía va a ser el ecosistema mediático de la reproducción de la violencia política. Hablamos de violencia política y me gusta aquí, quisiera referirme a 3 autores que tratan sobre este tema. El primero es Hollander y él dice que la violencia política continúa siendo un medio para dominar a otros y establecer, cambiar o preservar determinado orden social. Herrans nos dice la violencia política surge siempre dentro de unas relaciones de poder, alterando o violando las reglas que rigen en la esfera política, en un marco que proporciona pautas y criterios valorativos. Cerramos con Arendt, que dice, nadie consagrado a pensar sobre la política puede permanecer ignorante del enorme papel que la violencia ha desempeñado siempre en los asuntos humanos. Estos 3 autores destacan o hacen el marco conceptual del informe especializado sobre violencia política de género hacia mujeres en Ecuador y sus diversas formas de manifestación en el contexto de campaña electoral 2001. Este es un producto dentro de otros 5 que tiene el Consejo de Comunicación. Entiendo que ya ustedes van a tener ahí el link en el Facebook para que se puedan descargar todos estos trabajos que se han hecho desde las áreas técnicas con relación a violencia política y género. Vamos a comenzar con el tema del monitoreo el proyecto de violencia política. Nosotros comenzamos haciendo una ficha metodológica. El monitoreo es una de las atribuciones que tiene el Consejo de Comunicación. Lo hicimos en el contexto de análisis, como les comentaba, de las elecciones nacionales del 2021. Hubo un periodo de observación que fue del 11 de enero al 21 de febrero. Dentro de la metodología utilizamos lo que denominamos semana compuesta. Esto nos permite a nosotros ver la integralidad de los contenidos que emite un medio de comunicación. Hicimos el monitoreo a medios de comunicación de alcance nacional. Esto se hace a través de una selección algorítmica con una muestra no probabilística. Fueron 22 medios de comunicación los que entraron en este proyecto, 5 televisivos, 5 radiales, 7 impresos y 7 medios en Internet. Revisamos la franja horaria, tanto la familiar como la de responsabilidad compartida, en un periodo de tiempo que va de 8 de la mañana a 10 de la noche, y nos enfocamos en programas que eran catalogados como informativos, de opinión y de entretenimiento. Para poder llevar adelante este proyecto, nosotros hacemos una plantilla de protocolo de observación. Esta plantilla tuvo sus variables de caracterización, fueron 11 parámetros los que se construyeron y cada uno tuvo su propia conceptualización para luego poder operativizar a través de un indicador. Los medios, los 22 medios que yo les comentaba, estuvieron divididos en televisión, radio, impresos y medios en Internet, es decir, las plataformas que difunden contenidos informativos. Entre los parámetros que nosotros usamos, ahí ustedes pueden ver, hubieron parámetros de descalificación, estigmatización, desvalorización, invisibilización, discriminación, enjuiciamiento mediático, victimización, deshumanización, ridiculización, violencia mediática contra las mujeres, violencia del derecho al honor, intimidad, propia imagen y privacidad personal y familiar. Cada uno de estos parámetros, como les comenté, tenía sus propias caracterizaciones. ¿Cuáles fueron los resultados que nosotros obtuvimos? Una vez que tuvimos una muestra, se analizaron 2.498 programas y notas informativas. Fueron 410 programas en televisión, 285 programas radiales, 1.419 notas informativas y 384 notas informativas en plataformas de Internet. Les voy a presentar ahora cuáles fueron los resultados que nosotros encontramos.
De las 410 notas que se revisaron en televisión, se dividieron en 108 notas en programas informativos, 16 de opinión y 286 en entretenimiento. Como ustedes pueden ver, uno de los datos importantes que nosotros levantamos del momento que hacemos estos informes es cómo está construida la parrilla en radio y en televisión, así como en los medios impresos también. Y vemos que prácticamente el 70% de contenidos que están en la televisión están destinados a programas de entretenimiento. Los de opinión tienen prácticamente el 4% y un 26% son programas informativos. Dentro de los temas de televisión, nosotros determinamos que había el parámetro de invisibilización. Dentro de la radio, nosotros en la revisión fueron 285 programas de radio, de los cuales vemos que se presenta el mismo fenómeno que tenemos en la televisión, es decir, el entretenimiento prácticamente es el 60% de la parrilla de la programación en las radios analizadas. En informativos tenemos aproximadamente el 32% y un 8% en los temas de opinión. En estos 285 programas nosotros determinamos que hubo descalificación, estigmatización y enjuiciamiento mediático. En los programas impresos, de las 1.419 notas que vimos, aquí en los impresos tienen otra forma u otra dinámica de poder ser medidos y se hace a través de temáticas. Como ustedes pueden ver ahí, la temática de política, opinión y actualidad es la que mayor peso tiene dentro de los contenidos o dentro de la distribución de contenidos que hacen los medios impresos. Prácticamente es del 55% de los contenidos y las otras temáticas van un poco en relación. En impresos, lo que nosotros revisamos, se presentó ridiculización y estigmatización. En Internet, en las plataformas, en los medios en Internet, vimos que hubieran, de las 387 notas que se revisaron, igualmente pasa el mismo fenómeno que se producía con los medios impresos. Es decir, el 93% del contenido estaba designado al tema de política, opinión y actualidad. Y en medios, en Internet, nosotros vimos ridiculización y estigmatización. Como ustedes pueden ver, el momento que nosotros trabajamos en medios, tanto análogos como en medios de plataformas en Internet, vemos que los parámetros de invisibilización, descalificación, estigmatización, enjuiciamiento mediático, se repite la ridiculización y la estigmatización en medios impresos y en Internet la descalificación. Podemos ver aquí que estos parámetros que constituyen la plantilla de protocolo para ver violencia política, la mayor cantidad que vemos nosotros de parámetro es el de la descalificación con un 35%, le sigue la invisibilización casi con un 29%, tenemos la estigmatización con 24% y la ridiculización y enjuiciamiento mediático con un 6% respectivamente. Eso nos da un contexto de qué es lo que está pasando en este periodo de análisis con relación a la violencia política en los medios de comunicación. Para tener un contrapeso de eso, nosotros, a manera de investigación y de aporte al proyecto, lo que hicimos es, vamos a ver la violencia política ahora en otra plataforma, en otro ecosistema, es decir, en las redes sociales. Esto, y quiero de esto ser muy enfática, fuera del trabajo de las atribuciones que tiene el Consejo. Esta parte lo hicimos con el tema de poder aportar investigación al proyecto. En este sentido, utilizamos el mismo periodo de análisis y lo que hicimos fue hacer un barrido de cuentas de Twitter en los medios monitoreados, pero adicionalmente vimos también qué pasaba con las cuentas de Twitter de periodistas asociados a estos mismos medios. Y los resultados que tuvimos en este sentido fue este. La muestra fueron 8.411 notas posteadas, las que entraron en análisis. Los medios en televisión, ustedes pueden ver ahí cuál fue la distribución, tanto en televisión, radio, impresos e Internet, fueron los mismos medios que estuvieron analizados en la muestra anterior. Y también ahí tienen ustedes cuáles fueron los periodistas asociados con estos diferentes medios que entramos a revisar como un barrido investigativo. En redes sociales, especialmente en la plataforma de Twitter, que fue donde nosotros hicimos este análisis, pudimos ver la presencia de descalificación, estigmatización, desvalorización y discriminación. Fue muy fuerte, muy presente el momento que hicimos la investigación, el tema de la descalificación con un 64% dentro de las notas analizadas.
seguido por la discriminación con un 18% y desvalorización y estigmatización que tenía un 9%. Es importante tomar en cuenta de que todas las notas analizadas, muchas notas eran notas informativas que redireccionaban al portal web del medio de comunicación, y las otras también hubo gran contenido de notas que eran retuiteadas de cuentas oficiales de los mismos medios o de diferentes personas. Sin embargo, podemos ver que esta presencia en el entorno de la violencia política fue muy fuerte, o tal vez más fuerte en los entornos digitales de redes sociales que en los entornos análogos. Para profundizar un poco más el tema, para darle más contenido a la investigación que estábamos diciendo, hicimos un proceso de análisis de contenido con relación a la violencia política. ¿Y de dónde parte eso? Lo que nosotros hicimos aquí fue un análisis de contenido con relación a la construcción del mensaje. Y aquí yo quiero retomar algo que justamente en la exposición que nos hacía Trinidad, ella hablaba de la importancia de las palabras y de los contenidos y cómo estos van provocando estas distintas emociones hacia ese receptor que tienen estos contenidos. Asimismo, es importante tomar en cuenta lo que nos hablaba Fernando sobre la violencia subjetiva, es decir, cómo esta violencia va haciendo la construcción social. Como ustedes pueden ver, el momento que nosotros hicimos este trabajo de análisis de contenido y de construcción del mensaje, hay palabras que se repiten reiteradamente en los contenidos, tanto en los contenidos de los medios análogos como en los contenidos de las plataformas digitales. Y como ustedes pueden ver, lógicamente se repiten mucho las palabras de los candidatos que están en este momento, pero hay otras palabras que son muy fuertes en el análisis y en la construcción del mensaje, como es atacar, acoso, fraude, amenazas, populismo, dividido, miedo. Y justamente... A ver, perdón, tenemos 3 minutos. Ya, perfecto, gracias Michelle. Entonces, en este sentido, hago relación con los ponentes que me antecedieron en cómo la construcción de los mensajes van impregnando en la persona que lo está viendo este sentimiento o este sentido de cómo se construye alrededor de este entorno de el contexto electoral. Voy ya para terminar con las conclusiones que tuvimos, tanto de los análisis que hicimos y cómo es este ecosistema mediático de la reproducción de la violencia política. En este sentido, lo que nosotros vimos y que nos llamó muchísimo la atención el momento que estábamos haciendo nosotros todo este proceso, es que las estrategias discursivas en los medios se desarrollan en un ámbito que establece formas específicas y predominantes de presentar a personas, a grupos, a actividades y a espacios. En los medios de comunicación concierne lo que se menciona con prioridad en la agenda mediática, es decir, las temáticas, la estructuración, la producción de los contenidos, las lecturas de los acontecimientos, este manejo de los enfoques, las representaciones y las interpretaciones que se difunden, así como los discursos que se utilizan. Y estos aspectos van naturalizando la supremacía de un grupo sobre la subordinación de otros. Asimismo, en el ámbito de la política, ya sea en entornos análogos o digitales, la violencia política se presenta mediante expresiones sesgadas, manipuladas y hasta prejuiciosas y estigmatizadas, que tienden a descalificar, a desinformar, a excluir, a invisibilizar, entre otras, una postura política. En palabras de Honderich, que es otro estudioso de la violencia política en entornos de campaña electoral, él nos dice que la violencia política es un medio y nunca un fin en sí mismo. Es un tipo de violencia ejercida en un contexto concreto para acelerar la obtención de fines determinados. Un elemento definitorio de la violencia política es el que está dirigida a conseguir un cambio en las políticas o los sistemas de gobierno. En ese sentido, en este entorno, lógicamente, la comunicación política, las agendas que se manejan en los entornos de comunicación son muy importantes porque van determinando o van naturalizando diferentes posiciones, así como distintos mensajes. Muchas gracias, Michelle. Muchísimas gracias, Isabel. Y qué importante es que los mismos representantes de la institución puedan socializar estos datos de este trabajo técnico del Consejo, esta manera de la invitación a la ciudadanía pues a utilizar esta investigación
para que puedan reflexionar su voto, para que puedan reflexionar su accionar durante este proceso político. Es importante también reconocer que si bien estamos hablando del análisis de contenidos, estamos hablando de esos ecosistemas mediáticos de reproducción de la violencia política. Es una invitación al Consejo a reflexionar sobre el papel que tenemos cada uno de nosotros en esta violencia, en la reproducción de estos discursos violentos, en la reproducción de estas palabras que justamente ese mapa que mostraba Isabel es sumamente preocupante, cómo está presente esta violencia. Pero en honor al tiempo quiero dar por finalizado este espacio, no sin antes agradecer a los ponentes, a este selecto grupo de profesionales que hoy nos han acompañado. Esperamos poder contar con su valioso aporte en otras oportunidades para seguir debatiendo, analizando y proponiendo acciones sobre temas tan importantes como la violencia política y los medios de comunicación, fundamental en los actuales y futuros momentos donde la libertad de expresión es una herramienta clave para garantizar la democracia. De parte del Consejo de Comunicación, agradezco a quienes asistieron virtualmente a este espacio y les invito a seguir las redes oficiales de la institución para conocer más sobre las próximas actividades que estamos realizando. Una buena tarde.